Buenas Hola, noches. Ara, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Qué gusto verte buenas por aquí. noches, Ofe, Pau, bienvenidas. y todos, gracias. Hola Emi, bienvenida, buena tarde. Qué gusto que nos estén acompañando. Claro, gracias. Veo muchas caritas muy conocidas que ya las tenemos por ahí en algunos grupos de los diplomados y otras caritas nuevas. Muchas gracias por estar aquí. Les doy la más cordial bienvenida a todas y todos que están esta tarde acompañándonos en una conferencia más. A nombre del Instituto de Capacitación y Formación Estratégica Integral, bienvenidos, bienvenidas. Y esta tarde tenemos el gusto y el honor de tener a la maestra Ofelia Fernández Gudiño, que nos va a impartir la conferencia de esta tarde. Eh, ella se encuentra con nosotros en la sala, están por ahí llegando algunos otros compañeros y compañeras. Bienvenidas a las personas que se están integrando. Vamos a dar inicio esta tarde con la conferencia programada que tenemos, que lleva por nombre Consejería Tanatológica en tiempos de pandemia y va a ser impartido por la maestra Ofelia, quien es orientadora humanista, especialista en psicoterapia gestal, entrenadora en programación neurolingüística, certificada en tanatología, es logoterapeuta y suicidóloga certificada por la Red Mundial de Suicidólogos. Maestra, muchas gracias por seguirnos acompañando en este camino y estar otra vez con un grupo más. Muchas gracias, yo con mucho gusto les cedo la palabra. Y por ahí tenemos llegando otras personas más que se están integrando. Bienvenidas. Adelante. Muchas gracias, Pau. Pues bienvenidos a todos. Gracias de verdad por estar aquí. Y les comento, esta conferencia, charla, no me quiero ver tan rimbombante. Yo lo considero una charla basada en mi experiencia y en algunos aspectos que considero que nos pueden servir como usuarios o nos pueden servir como consejeros, ¿sí? Porque a veces podemos estar del lado del usuario o podemos estar del lado del consejero. Entonces, por eso en esta plática yo les voy a compartir algunos aspectos de lo que pueden vivir los usuarios y de lo que puede el consejero hacer para el bienestar y el beneficio de los usuarios. ¿Sí? Yo no les quiero decir clientes. A ver, creo que se apagó mi micrófono. ¿Ya me escuchan? Ya lo escuchamos. Ok. Ya, clarísimo. Ok. ¿No me escucharon nada de lo que dije o sí? No, bueno, en mi caso no. Yo sí la escuché. Una parte Sí la escuché nomás. al principio. Yo no Bueno, escuché nada. lo voy a volver a repetir porque no me había dado cuenta. Mi internet, primero, está un poquito inestable porque como está lloviendo, de repente se suelta el aguacero y el internet se pone inestable. Entonces sí les pido un poquito de comprensión porque si me saca, pues ahora sí que voy a tener que reiniciar para volver a estar con ustedes, por si llegara a pasar. Esperemos que no, que fluyamos perfectamente bien. Lo que les comento es que esta charla, plática, conferencia, como ustedes quieran decirle, está enfocada a los usuarios y está enfocada al consejero. ¿Por qué? Porque muchas veces podemos estar del lado del consejero o podemos estar del lado del usuario, ¿sí? Quienes nos dedicamos al acompañamiento tanatológico, pues saben a qué me refiero, ¿sí? No es lo mismo un apoyo que una consejería. La consejería es muchísimo más estructurada, entonces les voy a compartir sobre mi experiencia y lo que yo consideré que nos puede servir a todos. Preguntas y respuestas van al final, ¿sí? Yo voy a terminar al más o menos 5 para las 7, pero si hay algo que sea extremadamente importante que quieran que yo les aclare, pueden levantar la manita o me pueden decir con toda confianza, Ofelia, quiero preguntar algo. Pero si no es de mucha urgencia, hasta el final, yo no tengo inconveniente que me pregunten antes.
¿sí? De verdad, ningún inconveniente. Se lo dejo a la consideración de ustedes. Entonces, pues voy a dar inicio a este tema. Y también les pido de favor que tengan sus micrófonos apagados, porque eso sí, a veces interrumpe mucho el trabajo. Déjenme nada más moverle aquí, que no me está dando permiso de poner la presentación. Ok, bueno, entonces comenzamos con este tema. Consejería tanatológica en tiempos de pandemia. Les comentaba hace un momento que no es lo mismo un apoyo, un acompañamiento y una consejería. Hay ciertos aspectos que hacen que estos tres tipos de estar con alguien sean un tanto diferentes. El apoyo, pues, es brindar ayuda a alguien, por ejemplo, que se le descompuso el carro, a alguien que quiere cruzar la calle, a alguien que le podemos cargar las bolsas, que le podemos mover una silla, ¿sí? Es algo sin compromiso, cualquier ayuda en cualquier momento y una situación en específico, ¿sí? Entonces, su micrófono, por favor. Para que yo no me interrumpa, si ustedes ven que alguien tiene el micrófono en el chat, por favor, si me ayudan de decirle a quien sea, porque como yo no los tengo en pantalla todos, no puedo ver quién tiene el micrófono abierto, ¿sí? Si me apoyan, te los voy a agradecer. Bueno, el acompañamiento es brindar ayuda en algún momento y situación en específico con compromiso, ¿sí? Yo puedo tener algún familiar, si hablamos de que alguien está en algún tipo de crisis, yo puedo ir y acompañar a esa persona, a alguien que está en mi trabajo y que yo veo que tiene los ojos rojos, que no quiere hablar, lo veo diferente. Entonces me puedo acercar a esa persona y decirle, necesitas algo, te sientes bien y yo estoy aquí para apoyarte. Entonces, acompañamiento también es algo que muchos de nosotros lo hemos hecho en esta situación de pandemia. A veces sin que lo consideremos como un acompañamiento, nos hemos prestado para tenderle la mano a alguien, para acompañar a ese alguien. Y les pongo también un ejemplo, la gente mayor que no podía salir de sus casas y que pues había que apoyarles llevándoles, comprándoles su súper o llevándoles algo que necesitaran o irles a pagar algo si no se puede hacer en línea y estar con ellos platicando o simplemente están bien. En fin, esto es un acompañamiento con compromiso, porque yo me estoy comprometiendo a tenderle la mano a alguien, que puede ser alguien cercano a mí, puede ser alguien que, por ejemplo, yo vea que esté necesitado y yo me comprometo a estarle apoyando con dinero, con comida, con lo que sea, ¿sí? Ahora, la consejería es algo muchísimo más estructurado y se le llama consejero a aquella persona que ya realizó sus estudios en tanatología general, pero en la consejería lo que se trabaja ya son técnicas específicas de acompañamiento, técnicas de entrevista, por ejemplo, se dan algunas herramientas para la intervención en crisis, porque muchas veces en una crisis, si nosotros hacemos acompañamiento, no sabemos ni qué decir, ¿sí? No sabemos qué palabras utilizar, no sabemos cómo interpretar quizá esa expresión corporal que tiene la persona o ese silencio. A veces los silencios los interpretamos como que no quiere hablar conmigo, pero muchas veces es una necesidad de la persona quizá de estar en introspección y no querer
hablar o estar asimilando lo que está sucediendo. En fin, los silencios también pueden ser interpretados de muchas formas. Entonces, la consejería, como aquí yo les comparto, tiene la finalidad de ¿qué? De lograr que se resuelvan asuntos pendientes, conflictos y problemas propios del proceso que esté viviendo la persona o la familia o la comunidad, etcétera. Y la función que se brinda es de carácter, como les mencioné, muchísimo más estructurados. ¿Sí? Asuntos pendientes como cuáles. Si hablamos de pandemia, pues creo que muchos de nosotros vivimos pérdidas de personas allegadas, ¿sí? O a lo mejor no tan allegadas, pero sí nos llegó a tocar nuestras emociones y quizá nos quedamos con algún asunto pendiente, quizá nos quedamos con alguna culpa, nos quedamos con algún resentimiento, nos quedamos con muchísimo dolor, pero no sabemos cómo manejar esto, cómo procesarlo. En la consejería se puede trabajar esto y muchísimas cosas más. Ahora, hablando un poquito de la pandemia. En la pandemia, bueno, está también por demás decirles, y si ustedes también quieren acrecentar estas pérdidas, pues lo pueden hacer. Tenemos pérdidas de vidas, muchas vidas de nuestros familiares o personas cercanas o vecinos o compañeros de trabajo. Pérdida de la salud, quien ya le tocó también pasar por el COVID, a muchas personas les ha quedado secuelas. Entonces no tienen una salud todavía estable, tienen que estar en alguna terapia de recuperación. Yo conozco varias personas que están ahorita en terapia porque sí tuvieron algunas secuelas. La pérdida del trabajo, muchísimas personas, muchas personas perdieron sus trabajos. La privacidad, pues se refiere a los espacios, ¿no? Si tuvimos que estar tanto tiempo en casa, pues también esto es una pérdida donde no tengo este espacio para poder trabajar, no tengo este espacio para poder sentirme que puedo hablar en la intimidad con alguien. Y aquí no lo puse, pero un aspecto también muy importante que perdimos, pues es nuestra libertad. Nuestra libertad de poder salir, nuestra libertad de poder, les repito, hablar como hablamos con personas que son íntimas, nuestra libertad de poder quizá dormir en un espacio donde antes dormía yo solo, etc. Entonces, toda pérdida finalmente da lugar a un duelo que puede ser fácil, manejable, muy fácilmente manejable, pero hay duelos que son extremadamente complicados. Y duelos complicados, en caso de pandemia, pues es cuando nos tocó ver a un familiar morir en nuestra casa. De no poder hacer mucho por ese familiar, y esto provoca lo que llamamos estrés postraumático, y la persona obviamente va a vivir en crisis, entra en una crisis, las etapas del duelo hablamos del shock, de la negación, donde es difícil asimilar, y esta imagen de nuestro familiar que le estuvo faltando el aire, pero que no quiso ingresar a un hospital porque le daba miedo ingresar a un hospital, y se crea un ambiente de verdad muy difícil, muy duro. Y bueno, todos, la humanidad entera, nos hemos enfrentado ¿a qué? A algo que pocas veces lo habíamos considerado en nuestra vida, que es nuestra propia fragilidad. Lo frágiles que somos ante situaciones como son eventos de la naturaleza, como las guerras, y ahora pues con la pandemia. Ninguno estábamos preparados para vivir una pandemia, no fue prácticamente anunciada, y ilusoriamente también pensábamos, y digo pensamos porque yo también lo hice,
Ah, no, pues en 3, 4 meses, 5 meses seguramente, así como la influenza, pues va a pasar y, y pues ya todos vamos a poder salir. Pero pues la realidad es que no ha sido así. Seguimos aún en pandemia, aunque ya los contagios sí han disminuido, pero sigue habiendo contagios y es importante, así que haciendo un paréntesis, que nos sigamos cuidando, que sigamos siendo responsables y pues finalmente también no es posible responsabilizar a nadie, ¿sí? A veces pues responsabilizamos a la vida, a Dios, a mi compadre, a mi hijo, buscamos culpables de esto que se desató, pero que pues no lo pudimos, nadie lo pudimos controlar. Muchos estábamos encarrerados con muchos planes, con proyectos y de repente nos cortan todo y todo esto, pero todo esto se volvió que todo se volvió relativo. No necesitamos las diversiones, nos dimos cuenta que podíamos divertirnos de otra forma. El consumismo, con esta ropa que tengo, con estos zapatos, con esta ropa interior que tengo, puedo sobrevivir a la pandemia, no necesito comprar más, ¿sí? Y tenemos inclusive mucha ropa que la utilizamos para salir, pero como no hemos salido, pues no podemos o no queremos lucir nuestras ropas dentro de casa, ¿verdad? Entonces, el consumismo también se deprimió, bajó muchísimo y consumimos otro tipo de cosas. Los viajes, por ejemplo, también apenas al día de hoy se han reactivado. Los grandes guardarropas, como les decía, todo lo que nosotros compramos y consumismo también en muchos aspectos, ¿no? Entonces, todo esto se volvió, como les repito, se volvió relativo y nos empezamos a enfocar en un aspecto muy importante que teníamos olvidado. Estamos muy hechos al hacer y al tener, a producir, a comprar, a viajar, a muchas cosas. Pero, bueno, cambiamos ¿a qué? A enfocarnos a nuestro ser. Muchos de nosotros fue lo que hicimos, a tener ese espacio para pensar en nosotros, para pensar más en el prójimo, para mirar esta fragilidad desde el dolor, para sentir que no solamente la vida está llena de buenos momentos, sino que la vida también de repente nos manda situaciones fuera de nuestro control y que nos vulnera terriblemente y que no sabemos lo que puede pasar. Ha habido familias que me ha tocado atender que han perdido 2, 3, hasta 4 familiares que conforman la familia nuclear por el COVID. Entonces, parto de esto porque es también imprescindible que pensemos que si no podemos salir de una situación de crisis solo, hay alternativas para poder reconstruir nuestra vida, para poder encontrarle un nuevo sentido a la vida, para poder trascender todo aquello que nos ha estado tocando vivir. Entonces, como les menciono, tenemos este grupo de personas que nos llamamos consejeros, ¿sí? Y la consejería puede ser de forma individual, de forma familiar o de forma grupal. ¿Y a quién está dirigida la consejería? A toda persona que esté viviendo el dolor de qué. Les pongo como ejemplos nada más, no necesariamente es esto, a personas que estén viviendo una enfermedad, ya sea una enfermedad terminal o puede ser el COVID también, la muerte de algún familiar que durante esta pandemia no solamente fue por COVID, sino por una enfermedad crónica degenerativa, por algún accidente, porque también este tipo de muertes siguen siendo
no nada más las muertes por COVID, sino que se van sumando diferentes tipos de muerte. O la desesperanza. La desesperanza es una tristeza muy, pero muy profunda que generalmente la viven aquellas personas que están en una depresión muy fuerte o aquellas personas que pierden el sentido de vida y que están pensando en un suicidio o que ya tuvieron alguna intención suicida. Entonces, antes de iniciar una consejería, si realmente queremos una consejería, el consejero, ¿qué es lo que debe de hacer? Una valoración individualizada, ¿sí? Y multidimensional. Destinada a que vamos a cuantificar que las capacidades y o los problemas o alteraciones relacionadas con las esferas de la realidad, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que vamos a valorar? Lo voy a mencionar un poquito más adelante, pero puede ser el aspecto físico, el aspecto mental, el aspecto cognitivo y el aspecto espiritual, ¿sí? Entonces, en las entrevistas que se hacen con la persona, pues vamos a tratar de adentrarnos en su mundo y ubicar si la persona realmente está en la realidad o, por ejemplo, puede estar cargando con una culpa, que la culpa sí puede ser una culpa real si es que nosotros cometimos algo con alevosía y ventaja. Ahí sí podemos hablar de una culpa real. Sí, podemos hablar de una culpa neurótica, que los que ya tomaron logoterapia saben a qué me refiero. Una culpa que viene de algo que no es real. Una culpa que viene de una situación como la que yo podría o pude haber hecho. Es el famoso hubiera. Y entonces le estamos dando vueltas y vueltas al problema o lo que sucedió, pero realmente es una culpa neurótica, sentirnos culpables por cosas que no están enfocadas en la realidad, ¿sí? Les pongo estos ejemplos, pero hay otros tipos de culpas también. Entonces, por eso tenemos que cuantificar esas capacidades. ¿Qué tan de verdad la persona está en la realidad de lo que sucedió, en la realidad de los hechos? Y cada persona sabemos que el duelo lo vive de manera diferente, completamente diferente, por todo lo que implica vivir el duelo, la relación que se tenía con la persona, la historia de vida, la forma en cómo falleció, la cercanía, la lejanía, o sea, son muchos aspectos que se deben de considerar. Entonces, antes de iniciar hay que darle todo el espacio a la o las personas de que expresen. Yo lo digo de esta manera, que vomiten todo lo que traen, que se sientan en un espacio de confidencialidad, de cariño, de respeto, de un espacio compasivo, que también les he explicado que es compasión, y que veamos por dónde podemos empezar para tenderle la mano y apoyar a esa persona o a esa familia o a ese grupo de usuarios. Bien, entonces, consejería trabaja con el enfermo terminal y con la o las personas que están sufriendo una o varias pérdidas, ¿sí? No necesariamente se trabaja una pérdida. Pasa muy frecuentemente que alguien que pide ayuda es como si se abrieran otros duelos que no se solucionaron en su momento. Entonces eso hace que el dolor sea muy, pero muy fuerte, ¿sí? Entonces, lo importante aquí es que nosotros como consejeros, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que caminar al ritmo de la persona, ni empujarlo, ni detenerlo, ni poner de nuestra cosecha, ¿sí? Necesitamos decirle a la persona, yo estoy aquí para acompañarte, yo estoy aquí para ir a tu lado,
Cuando tú des un paso, yo voy a dar un paso contigo, ¿sí? No escogiendo por él o por ellos lo que nosotros consideremos que es lo mejor, ¿sí? Otro aspecto también muy importante es la escucha. No es lo mismo oír que escuchar. Oír podemos estar oyendo aquí un ruido de la lluvia, de los carros, pero escuchar realmente es estar con todos nuestros sentidos puestos, atentos en el discurso de la persona, también en su expresión corporal, en sus movimientos. Eso es estar al 100 en esta escucha, donde uno también debe de devolverle a la persona lo que está escuchando. Es decir, yo como consejero, ¿qué le voy a decir? Lo que estoy escuchando de ti es esto, esto y esto. Y entonces, cuando nosotros le decimos a la persona lo que escuchamos, la persona se siente realmente acompañada y bien escuchada. Sí, eso es lo que yo estoy tratando de decir, ¿sí? Dar la mano no es nada más físicamente dar la mano, sino es decirle, estoy para lo que necesites, estoy para lo que se les ofrezca. Cuando necesiten de mí, no duden en buscarme. Y también pedir permiso, es importante pedir permiso muchas veces. Te puedo dar un abrazo, te puedo tomar de la mano, te puedo dar un beso, porque también no toda la gente está abierta a que alguien le dé ese beso, ¿sí? Porque trae una historia detrás o alguien que se acerque y le dé un abrazo, a veces es muy intrusivo esto, ¿sí? Nos metemos la persona está movida emocionalmente, entonces sí es importante dar la mano, preguntar, ¿sí? Preguntar si lo podemos hacer, porque finalmente a veces es desde una necesidad de uno u observar que el otro quizá sí esté con esas ganas, pero le cuesta mucho trabajo decirlo, ¿sí? A veces no nos damos cuenta, pero el contacto físico, las palabras que utilizamos, crean cambios en las personas. Sin darnos cuenta, ya les estamos dando una lucecita, una esperanza, con algo que sale desde nuestro corazón como consejeros, ¿sí? Haciendo caso no a una necesidad personal, sino a una necesidad que nace más desde el alma. No sé si me estoy explicando, pero es diferente. Es diferente cuando queremos hacer algo desde el corazón que cuando estamos racionalizando las cosas y estamos con la tentación de querer hacer algo desde mi propia necesidad. Y aquí también hago otro paréntesis. Es básico e importante que toda aquella persona que trabaje con seres humanos en tanatología, en logoterapia, en consejería, en psicoterapia, todos llevemos un proceso terapéutico, un proceso tanatológico, para que no pongamos cosas de nosotros como si fuera una necesidad del usuario o de los usuarios. Otro punto importante, contestar sus preguntas. Todas las preguntas que nos hagan, si está en nuestras manos contestarlas con la mayor sinceridad posible, con la mayor apertura posible. Y a veces, pongo el ejemplo de un enfermo terminal, a mí me llegaron a preguntar, ¿y usted sabe cuánto tiempo me queda? Son preguntas difíciles que obviamente yo no le puedo decir, si el médico no lo sabe tampoco, yo no le voy a decir, pues yo creo que le quedan tantos días, ¿no? Sería muy arriesgado que yo dijera, no, pues como lo veo, yo creo que les quedan tantos días. O sea, no. Hay de preguntas a preguntas donde también tenemos que valorar si nosotros las podemos contestar o tenemos que pedir el apoyo a algún familiar o pedir el apoyo al médico.
sí ser muy, muy cuidadoso con las preguntas que nos hacen y cuál es la respuesta que vamos a dar. Y por último, estar realmente presentes, como les mencioné, es estar con todo, con todos nuestros sentidos, con nuestros oídos, con nuestros ojos, con nuestro cuerpo, con nuestra voz, estar atentos, dejar a un lado el celular, dejar a un lado las voces que están por allá y estar realmente en el aquí y el ahora en la persona o las personas que están requiriendo toda nuestra atención. Y esto también puede ser útil para las personas que pueden apoyar a familiares, ¿sí? Estos son puntos básicos que finalmente también cualquiera los puede hacer, ¿sí? Si tenemos esta empatía, si nos podemos poner en los zapatos del otro, claro que podemos hacer un acompañamiento desde nuestras propias herramientas. Bueno, existen algunos factores de riesgo que pueden convertir nuestro dolor en un estado emocional patológico, ¿sí? Y hablando del COVID-19, pues, ¿cuáles son estos factores de riesgo? ¿Sí? Como dolientes, como personas vulnerables que somos, porque les repito, al principio dije, podemos estar de este lado del consejero o del tanatólogo, pero también nos ha tocado estar del lado del doliente, o estado tocar del lado del usuario. Entonces, ante el COVID, dentro de los factores tenemos pérdidas múltiples, ¿sí? Les mencionaba no nada más las pérdidas de familiares por COVID, también puede ser que exista la pérdida del trabajo, que exista la separación también, porque hubo y está habiendo muchas separaciones de matrimonios, ¿sí? Algunos por violencia, mucha violencia intrafamiliar. Puede ser también pérdidas por suicidio, que desafortunadamente, hoy por hoy, el suicidio ante la pandemia ha ido para arriba. En fin, esas es las pérdidas múltiples, o que ya teníamos una persona enferma en nuestra familia y que pues desafortunadamente en pandemia falleció y pues no se le pudo dar los ritos ni la forma tradicional de poder dar sepultura. Otro factor importante es el aislamiento social de los supervivientes en cuarentena, ¿sí? ¿Saben también a qué me refiero? Desgraciadamente, pues muchos de nosotros no pudimos estar para despedirnos. Confiamos en que si nuestro familiar entró a un hospital, pues teníamos la esperanza de que iba a salir, o negábamos que esto sucediera. Yo tuve el caso de una familia donde desafortunadamente murieron 3. Uno fue una señora mayor, pero ella murió por enfermedad. Pero 2 de los otros familiares, la mamá y un hijo, ellos murieron, pero el papá le ocultó a los 2 hijos que sobrevivieron, porque a todos les dio COVID, les hizo saber que el hermano y su esposa estaban todavía hospitalizados, pero ya tenían más de un mes que habían muerto. ¿Por qué les ocultó? Porque uno de los hijos estuvo grave en casa y no quería que se enterara, porque tenía mucho miedo de que este chico falleciera. Afortunadamente no falleció, pero estuvieron dentro de casa también aislados. Entonces, muchas situaciones de esto complican, y afortunadamente pues ellos hoy por hoy están tomando la consejería tanatológica. Separación traumática por la hospitalización.
Separación traumática, sí, porque hoy estuve en casa, iba bien con la oxigenación y de repente empezó a bajar y yo ya no le pude decir nada, no me pudo decir nada y pues tuvo que hospitalizar y falleció. Otro aspecto es la incapacidad de comunicarse de forma fluida con el personal hospitalario sobre el estado de salud de nuestro familiar. Desafortunadamente, cuando se saturaron los hospitales, esto sucedió muy frecuentemente, no porque no quisieran dar informes, sino porque era tanta la demanda dentro del hospital que faltaba personal para que les hicieran saber a los familiares el estado de la persona que estaba internada. Esto desató mucha violencia, mucha polémica, como si los médicos, las enfermeras, enfermeros, todas las personas de los hospitales se hubieran deshumanizado, pero créanme que no. Créanme que no, a mí me consta también porque estuve trabajando dándole apoyo a grupos de médicos y trabajadores sociales, quienes se querían sumar, les estuve dando facilitación terapéutica grupal por medio del Zoom. Otro aspecto también, la imposibilidad de ver o hablar con el ser querido o acompañarlo en los últimos momentos de su vida, ¿sí? Como les mencionaba también, muchas cosas quedaron ahí pendientes, muchas situaciones inconclusas, ¿sí? Y para eso también existen rituales, existen algunas técnicas que sustituyen a esta falta, a esta imposibilidad que se tuvo en su momento de poder cerrar estos círculos con nuestros familiares. Ausencia del cuerpo para llorar, efectivamente, no tuvimos un cuerpo, no tuvimos la fortuna de poder darle el último adiós, la carencia de un funeral o de cualquier otro tipo de ritual social y personal. Ausencia de la calidez y el afecto de la familia y la comunidad. ¿Sí? Ausencia personal, ausencia de estar uno frente al otro. Pero quienes han estado aquí en ICAFESI también se han dado cuenta que hemos estado dando pláticas, hemos estado dando talleres para que veamos de qué manera podemos nosotros sentir esta calidez y este afecto de nuestros familiares que están lejos de nosotros, ¿sí? Ha habido muchas alternativas, hemos hecho uso de nuestra creatividad para que todo lo que no se podía hacer en la manera en cómo estábamos acostumbrados, lo hagamos de otra forma, pero que en su momento quizá ya podamos hacer una despedida como nos hubiera gustado haberla hecho, ¿sí? Pero esto nos ayuda muchísimo a ir procesando el duelo, esto alivia el dolor y nos hace también, como les mencioné, poder reconstruir nuestra vida y mirar, voltear a ver los que sí están, ¿sí? Y también, punto importante, agradecer. Mucho les hablo del agradecimiento, agradecer todo lo que tenemos, todo lo que en un momento, les repito, no valorábamos, pero que esta pandemia nos hizo darnos cuenta de lo afortunados que somos en cosas que ni siquiera los habíamos considerado. Ok, dentro de la consejería existen variantes. ¿A qué me refiero con variantes? Que no es lo mismo dar una consejería a menores y personas con discapacidad, a adolescentes, a mujeres embarazadas, a personas que estaban en duelo antes del inicio del confinamiento, a familiares con personas en la unidad de cuidados intensivos, domiciliarias y hospitalarias. Personas que debido al estado de alarma no pueden acompañar y despedirse de su ser querido en el final de su vida en el hospital o en el domicilio. Entonces, esos son aspectos que cuando se trabaja la consejería, ¿sí?, tenemos que considerar, ¿sí? Si en esa familia
hay menores, cómo trabajar con los menores. No es lo mismo una respuesta que le podemos dar a un adulto que la respuesta que podemos dar a un niño o a una persona que está discapacitado y que no puede moverse o que no o que tiene alguna discapacidad mental, pero que se da cuenta de ciertas cosas. Entonces, la forma de abordaje, el vocabulario es diferente. Uno de los aspectos, por ejemplo, en los adolescentes, que los adolescentes tienden a magnificar mucho sus emociones, ¿sí? Están pasando por todos los cambios fisiológicos y psicológicos que están dentro de la adolescencia, y si le sumamos las pérdidas, pues a veces las emociones se desbordan, se comportan de una forma incontrolable, en fin, ¿no? Entonces así les puedo yo ir explicando cada uno de ellos, pero como les decía, aquí simplemente les presento yo generalidades que esto en el diplomado de consejería tanatológica y cuidados paliativos se ven mucho más a fondo todos estos aspectos, ¿sí? O sea, les repito, no podemos dar una consejería igual a una persona menor que a personas que están en la unidad de cuidados intensivos dentro de casa. Bien, la finalidad entonces que tiene la consejería en términos generales es mejorar la calidad de vida del doliente o del usuario o todos los dolientes, dándole todas estas herramientas que se tienen para nuevamente, repito, recuperarnos nuestro sentido de vida, ¿sí? También disminuir el aislamiento social, porque muchas personas que viven duelos, lo que hacen es aislarse, ¿sí? Es como crearse una cápsula donde solamente yo sé de mi dolor, donde solamente yo siento mi dolor y no me importa lo que está sucediendo allá afuera, ¿sí? Pero es importante volver al mundo, volver a socializar, porque somos seres humanos de socialización, ¿sí? Nos ayuda también a disminuir el estrés, a tener mucho más claridad, a ser mucho más objetivos, a aterrizarnos en el piso y aterrizarnos en el piso. Ahorita me acordé de las embarazadas. Aquí en las embarazadas se hacen unos ejercicios especiales para crear enraizamiento, ejercicios de respiración, porque como tienen un bebito por dentro, pues hay que tratar de disminuir el estrés que puedan tener por la pérdida de algún ser querido. También influye, a veces sin que nos demos cuenta, en aumentar nuestra autoestima. ¿Por qué? Porque a veces hacemos uso de herramientas que creíamos que no las teníamos. Desarrollamos destrezas y habilidades que ahí estaban, pero que si no hubiera sucedido lo que sucedió, yo no me hubiera dado cuenta de lo que soy capaz de hacer. Mejorar también nuestra salud mental y psíquica, previniendo enfermedades. Recuerden que el cuerpo habla lo que la boca calla, ¿sí? Entonces, el que nosotros tengamos un buen manejo emocional, que sepamos identificar nuestras emociones, no es enfrentarlas, sino es ser amigables con nuestros sentimientos, es abrazar nuestros sentimientos, dejárnoslos sentir, y en la medida en que nosotros dejamos sentir los sentimientos, estos fluyen y salen. Aprender conocimientos sobre el duelo, ¿sí? También se les brinda material de todo lo que implica vivir un duelo, ¿sí? Porque a veces confundimos, por ejemplo, algunos comportamientos como que me estoy volviendo loco, me estoy volviendo loca, pero no, a veces son comportamientos normales en un proceso de duelo. Habilidades para hacerle frente ¿a qué? A la nueva realidad. A hacerle frente a la realidad es que lo que es,
¿sí? Y no vale el estar mirando hacia atrás, tratando de volver a un pasado que ya no existe, pero sí podemos rescatar del pasado lo que nos sirva en el presente. Ni nos podemos adelantar a un futuro que nos va a llevar solamente a vivir en angustia, que nos va a hacer vivir en ansiedad y que nos puede llevar también a un duelo patológico o a algún tipo a una depresión reactiva o una depresión endógena, ¿sí? Entonces, obtenemos muchas habilidades, les repito, que creemos que no somos capaces. A eso también se le suele llamar resiliencia, porque todos tenemos capacidad resiliente, unos más, otros menos, pero todos somos resilientes, ¿sí? Creemos que no, de verdad no somos capaces, y muchas veces yo he escuchado personas que dicen, es que si me llegara a pasar esto, yo me muero. Pues resulta de que pasa algo similar y no nos morimos y seguimos aquí, ¿no? Y si seguimos aquí, seguimos para algo. Entonces, hay que encontrar no el por qué me sucedió, sino el para qué me sucedió lo que pasó en mi vida. Bien, dentro de las recomendaciones básicas que se dan en consejería son enfocarse primero en el problema, valorar las áreas más afectadas, ¿sí? Las áreas cognitiva, la emocional, la física de la persona. No interpretar. Nosotros no debemos interpretar, sino, como les decía hace un rato, devolver las palabras de la persona como yo las escuché. Ahí yo ya no estoy interpretando. Motivar a que sea más propositivo, darle herramientas a la persona para que vea dentro lo negativo que sí hay de positivo. Y siempre hay cosas positivas, créanmelo. No entrar en debate o discusión. Nosotros debemos de aceptar como real y verdadero lo que nos está diciendo la persona, pero con nuestras herramientas ubicar en determinado momento lo que es real y lo que es ficticio. Guiar a la persona a encontrar posibles opciones, abrirles este abanico de posibilidades. Ante un problema, le vamos a abrir el abanico de posibilidades de todo lo que sí se puede llegar a hacer. No dar consejos. No somos consejeros como en el diccionario dice que es un consejero, ¿sí? Nosotros damos opciones, pero no le vamos a decir qué hacer. Tenemos que ser muy pacientes porque nos van a tocar personas con diferentes personalidades, con distintas reacciones emocionales. No prometer lo que no es posible. Aguas también con prometer. Nunca debemos de prometer absolutamente nada. Actuar siempre con ética y profesionalismo, ¿sí? Hay que ser congruentes, también lo menciono mucho, con lo que pienso, con lo que digo, con lo que actúo y con lo que siento, ¿sí? Lo que pienso, lo que siento, con lo que hablo y con lo que actúo. Eso es también actuar con ética y profesionalismo y ser muy congruentes con nuestros propios valores. Bien, entonces, la consejería tanatológica, ¿qué es lo que, en resumen, nos va a dar? Herramientas de abordaje física, somática, cognitiva, mental y espiritual. ¿Para qué? Para facilitar una muerte digna, un sano proceso de duelo, para aquel que sufre una pérdida de manera individual y o familiar. No debemos olvidar entonces que cada pérdida a la que nos enfrentamos en nuestra vida despierta el dolor de las precedentes, pero también recuperar las herramientas que hemos construido para afrontarlas. Gracias. Gracias por estar aquí y pues adelante. Si tienen preguntas, miren, bien puntualita a las 7 en punto estoy terminando. Y pues adelante, quien quiera
¿Quién quiere hacer preguntas? Si van a hacer preguntas, pues levanten su manita, o si quieren hacer algún comentario, adelante. Ahorita el espacio es para ustedes. Si todo les quedó claro, sí me gustaría escuchar por ahí. Todo muy claro, muy bien, Angelina. Maestra, ¿puedo hablar? Soy Violeta. Sí, adelante. Pues muchas gracias por lo que nos compartió. Entonces estoy entendiendo que este diplomado está enfocado como a dar herramientas para ir como acompañando a cada una de las personas en las pérdidas diversas que haya tenido, ¿no? Y decía que se van a dar como también como guías y también cómo abordar partes de la entrevista dependiendo de cada situación. Así es, sí. Para que las personas que estén interesadas puedan tomar el diplomado en Consejería Tanatológica y Cuidados Paliativos, primero tienen que cursar tanatología. Primero tienen que hacer el diplomado de tanatología, que es un diplomado generalizado, pero esto es mucho más focalizado, ¿sí? Por eso se dan herramientas para poder hacer entrevista, para hacer intervención en crisis, para poder apoyar en casos específicos, ¿sí? Que tengan todas las herramientas para que su abordaje sea lo más preciso posible. Gracias. Sí, de hecho yo ya tomé el diplomado de tanatología con ustedes. Ok. Entonces, sí, de hecho estaba esperando este diplomado, la continuación. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? Yo, licenciado. Sí, a ver, Dulce, adelante. Bueno, ahorita hay unas personas que ya vi, que están presentes ahorita en esta plática. No tienen tiempo para el diplomado, pero sí les puede servir su ayuda especial para un proceso tanatológico. Entonces, pues decir, bueno, yo ahorita no puedo tomar el diplomado, pero sí su consejería tanatológica. Sí, ¿Eso claro. puede ser? Claro que sí, con mucho gusto. Claro que sí. Aquí, siempre les digo, aquí estoy para servirles lo que necesiten. Inclusive si quieren esta presentación, yo no tengo ningún problema en que si alguien la quiere, se las comparto. No hay problema. ¿Alguien más que quiera comentar? Sugerir, comentar, preguntas. Buenas tardes, felicidades. Felicidades por la información que nos están dando. Yo sí quisiera hacerle una preguntita. Ay, se oye mucho ruido. La parte espiritual, sí me pudiera usted comentar, porque ahora sí que me mueve un poco que abarca también lo espiritual, lo cual es muy importante. ¿De qué manera lo abarca? Disculpe. Ok. Lo espiritual no se refiere a que nosotros usurpemos, por así decirlo, a una persona que forme parte de alguna religión. No es eso. La parte espiritual es que si el usuario habla sobre su religión, entonces nosotros podemos apoyar lo que él o ella necesita desde su religión. Y podemos también, si la persona no tiene una religión como tal, podemos darle apoyo desde su propio ser espiritual, que es el ser espiritual que habla, por ejemplo, la logoterapia. ¿Por qué se dice que todo el ser humano es espiritual? Hacer uso de nuestro propio ser interior, a eso se le llama espiritualidad, pero no religiosa, ¿sí? Pero si la persona, repito, habla sobre sus creencias religiosas, aunque nosotros tengamos otra creencia religiosa, debemos de respetar lo que para ellos es
una creencia muy arraigada. Entonces, son dos aspectos diferentes, espiritualidad y religiosidad. ¿Sí contesté tu pregunta? ¿Tu duda? ¿Sí? Sí, gracias. Es que De nada. desafortunadamente no está uno siempre, uno puede hasta dominar mucho la teoría y me pasa, pero a la hora, como dice, que le pasa a uno o a alguien cercano, hasta la teoría se nos olvida y el ser espiritual es algo muy importante porque no solo somos la carne, entendía yo, o los huesos, que es lo que ya no vemos, ¿no? Sino ese ser espiritual que lo podemos conservar como una memoria, como algo que fue y que lo vamos a honrar hasta cierto punto para tomarlo como algo valioso que es y será siempre. Como claro. Gracias. Claro. De hecho, se habla mucho de nuestro ser interior. Nuestro ser interior, nuestra voz interior, es nuestra espiritualidad. Es esa vocecita de nosotros mismos que nos está diciendo algo. Es como esta intuición o el que algo puede cambiar, pero si nosotros estamos convencidos de que puede cambiar porque algo me lo está diciendo, ¿sí? Y es nuestra propia espiritualidad. Que no, tampoco me meto mucho en el tema porque es todo un tema también hablar de religión y de espiritualidad. Pero bueno, espero que te haya quedado claro. Jael, adelante. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. A mí me interesa más que nada recibir consejería, no sé por qué medio o cómo podría recibirla. Sí, yo les pongo aquí, si quieren les pongo aquí mis datos otra vez en el chat o por medio de Cafesi, y Cafesi les puede también proporcionar mis datos. Sí, si requieren, yo de todos modos ahorita lo pongo mi teléfono, que me pueden mandar mensaje de WhatsApp sin problema. Y una vez lo pongo. Aquí, ya lo puse. Ya está aquí en el chat y con mucho gusto, claro que sí. Alberto, adelante, Alberto. Hola, buenas noches. Buenas noches. Primeramente, muchas gracias. La verdad, como usted lo comentó al principio, esta charla me ayudó muchísimo a darme cuenta pues, de algunas situaciones dentro de las recomendaciones básicas. Usted nos comentaba la importancia de no dar consejos, sino dar opciones. Y pues en esa parte todavía me queda como un poco deambulante este concepto. No sé si podría compartirme a lo mejor un ejemplo para poder ser más asertivos al momento de dar opciones y no caer en dar consejos o aconsejar a la persona. A ver, cuando tú das un consejo, el consejo viene desde tu propia necesidad, como lo dije un rato, ¿sí? Como lo dije hace un rato. Alguien, por ejemplo, me puede decir, ¿usted qué opina si permito que me intuben o no? Entonces, si yo doy un consejo, yo le diría, híjole, pues yo creo que lo mejor es que no, porque intubar implica todo lo que implica una intubación, ¿no? Pero el darle alternativas es, a ver, ¿qué significaría para usted? ¿Cuáles son los beneficios para usted que lo intuben? ¿Y cuál sería lo positivo y cuál sería lo negativo? Entonces, ¿qué hacemos? Le damos la responsabilidad al usuario que elija la mejor opción, porque yo no se la voy a dar. Yo le voy a dar alternativas, ¿sí? Le voy a decir, a ver, ¿qué sería lo positivo y qué sería lo negativo?
¿Te queda ok. claro? Claro, sí, de hecho sí ya me ayudó muchísimo esta visión, y es simplemente pues llevar a que vaya haciendo como esa lista de cotejo de ver los pros y los contras y sea él mismo quien tome una solución de acuerdo también a sus necesidades y a la apertura de su visión. Muchas gracias. Exactamente. Sí, ¿por qué? Porque nosotros no nos debemos de hacer responsable del otro, ¿sí? La persona tiene que seguir teniendo esa libertad de elegir, haciéndose responsable de sus respuestas. Ajá. Y pueden ser quizás respuestas buenas para él y malas para otros, pero es su propia respuesta. Ajá. Sí, perfecto, muchísimas gracias, me quedó muy claro. Ah, muy bien. Ok, ¿alguien más? Sí, yo puedo participar, maestra. Adelante, Ivonne, adelante. Y luego Leonor, ¿verdad? Ok. ¿Cómo estás, mi querida Muy bien. maestra? Muy Un bien, gracias. fuerte abrazo desde Chiapas. Muchas gracias, igualmente desde la Ciudad de México. Ay. Bueno, primero que todo, ahora sí que remitiéndome a la participación anterior sobre cómo decirle a alguien, ¿no? Y lo respetuosos que debemos de ser ante la capacidad de elección que todos tenemos, ¿no? Cuando acuden a la consultoría, a la consejería. Y algo que ahorita que estabas mencionando, con situación de intubación o no, sucede también mucho y nos ha sucedido a todos, seamos usuarios, estemos del lado del usuario o estemos del lado del consejero, ¿no? Este miedo a decidir y decidir si decido bien o mal. Entonces yo aquí me gustaría abonar a lo siguiente: no hay decisiones ni buenas ni malas. Yes. Simplemente son eficaces o no. Y es lo mejor en este momento. Ay, creo que se quedó pasmada, ¿verdad? Sí, como que se le fue el internet. Sí, creo que de mi matrimonio o de mi pareja, yo creo que sí me voy a separar, ¿no? Y hay gente que te va a decir, oye, yo por eso, o sea, no le hagas, ¿cómo te vas a separar por eso? Es muy poco, ¿no? O sea, ¿te pega? No, no te pega. ¿Te engaña? No te engaña. O te engaña, pero, o sea, es discreto, ¿no? O sea, le vamos buscando, ¿no? O lo contrario, ¿no? Decir, no, yo por menos que eso, no, yo ya me hubiera separado. Y la gente te lo dice así tal cual, yo me hubiera separado, pero realmente no lo hacen. O realmente cuando solamente están en la situación de la persona que está ya en consejería, es que dicen, bueno, caray, no es tan fácil decidir. Y efectivamente, decidir no es tan fácil. Pero dijiste algo muy importante. La capacidad de elegir es lo que nos brinda el gran potencial y lo que nos hace autodescubrir nuestra capacidad de resiliencia. Nos da miedo dar el paso, pero ¿a quién no? Entonces nos da miedo el cambio, nos da miedo porque o sea, la decisión que yo tome me va a generar un cambio, no nada más a mí, sino a toda mi familia, a todo mi entorno, va a provocar ese cambio, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que finalmente no queremos hacer? Hacernos responsables de uno Así mismo. es. Hacernos cargo de esa decisión. Entonces, bueno, nada más mi opinión. Gracias, Ivonne. Bienvenida como siempre. Gracias. Ay, muchas gracias. Yo siempre tu seguidora. Qué linda, gracias. Ok, pues vamos con Connie. ¿O quién iba a hablar? ¿Connie? ¿O quién iba a hablar? ¿O Leonor? No, creo que Leonor, ¿verdad? Sí, okay. Muy breve, maestra, gracias. Sí. Nada más en esta parte, pues yo quería puntualizar que siempre debemos de tener presente que somos seres que tenemos el poder de decidir porque venimos de una libertad, tenemos esa libertad, ese libre albedrío. Y sí es cierto, muchas veces lo que nos limita a tomar una decisión
pues es el miedo a decir sí, a decir no, pero si decidimos, es una decisión. Si no decidimos, también estamos decidiendo. Entonces yo, por ejemplo, en mi paso de visita con mis pacientes, pues yo siempre en el hospital, cuando por ejemplo alguien de los hijos quiere opinar, siempre le sugiero respetar ese derecho de su ser querido y que las decisiones que tomemos o que lo que podamos sugerir venga desde nuestro gran amor y respeto y hagamos a un lado el egoísmo, pero siempre nuestro paciente tenga la capacidad cognitiva independientemente de la edad, porque muchas veces al adulto mayor ya no le permitimos que él decida qué quiere, cómo lo desea, y no sabemos respetarlo, ¿no? Entonces yo creo que ese derecho a la libertad y al poder de decidir, nunca lo perdemos. A menos, claro, que tengamos alguna limitante cognitiva, ¿verdad? Pero eso siempre lo debemos de tener muy presente en esa parte de caminar a su ritmo, en el sentido escogido por él y el respeto que ese ser humano me merece. Gracias, maestra. No, muchas gracias. Gracias, Leonor. Pues bien, ¿alguien más o ya damos por concluida la conferencia, la plática? Pues creo que ya, ¿verdad? Pues muchísimas gracias por su tiempo. Gracias por estar aquí. Se los agradezco muchísimo y pues aquí estoy para servirles lo que necesiten. Maestra hermosa, van a poner este video para que pueda uno repetir la información y tomar decisión, disculpe, en algún link, en el Facebook o en alguna plataforma. ¿La presentación? La repetición de esta. No sé, ¿sí la van a poner? Sí. Sí. Luego se las compartimos. ¿Se refieren a la grabación de esta conferencia de hoy? Sí, hermosa, por favor. Sí. La vamos a editar y luego se las compartimos porque también hubieron personas que ya no pudieron regresar, que se salieron. Entonces por ahí les vamos a compartir. De hecho, la ocasión pasada que también dimos varias conferencias, ya las se pueden encontrar en nuestra página de YouTube. Nos encuentran así como iCafesi y ahí van a encontrar todas las conferencias, están ahí grabadas. Y esta también yo creo que probablemente la subimos ahí para que tengan mayor acceso a ella. Y por ahí, maestra, había otra pregunta que preguntaba una compañerita, si después de tomar el diplomado en tanatología ya podrían brindar acompañamiento o consejería, preguntaba Yamilet Rincón. Si toman nada más el diplomado de tanatología, no tienen todas las herramientas, créanmelo. Por eso es importante tomar el diplomado de consejería tanatológica y cuidados paliativos. De verdad que les va a dar muchísimas más herramientas y más seguridad para el trabajo que ustedes están teniendo con los dolientes, con los usuarios. Y de hecho, este diplomado comienza el 19 de junio. El 19 de junio comienza. Ojalá que los que tengan oportunidad lo puedan tomar. No se van a arrepentir, de verdad no se van a arrepentir. Es un diplomado que, pues finalmente es una formación. La tanatología es una formación y como les dije al principio, pues es trabajar con emociones, es trabajar con seres humanos y nosotros somos seres humanos y ¿quién nos gustaría que nos acompañara cuando tenemos también situaciones de crisis o situaciones de vida muy difíciles? Pues obviamente una persona que sea muy humana, que esté muy preparada, ¿no? A mí me han buscado personas que me dicen, desafortunadamente, fíjese que estuve con un tanatólogo, pero yo no sentí que me ayudó y salimos hasta de pleito, o sea, cosas de este tipo, porque creo que sí es importante la profesionalización, es importante ser, como les dije, muy respetuosos con el sentir de la gente, ¿no? Porque o podemos sacarlos adelante o los podemos hundir más. Muchas gracias, maestra.
Sí, como comentaba la maestra, por ahí también hay otras preguntas. Para quienes estén interesados en complementar su formación académica, estamos nosotros por aperturar el diplomado en Consejería Tanatológica y Cuidados Paliativos que apertura el 19 de junio. Es en modalidad de días sábados, en horarios de 8 de la mañana a 2 de la tarde y es cada 15 días. Un sábado tenemos clases, un sábado descansamos y el siguiente retomamos. Para este diplomado sí se les pide como requisito tener la preparación ya de haber cursado un diplomado en tanatología. No es necesario que lo hayan cursado con nosotros, lo pueden haber cursado en algún otro instituto o en otro lado, pero sí que ya traigan esa formación, o sea, que es los conocimientos básicos para que puedan tomar este diplomado, y en caso de que alguien no haya o no tenga todavía el diplomado en tanatología y quiera cursarlo, lo vamos a iniciar nosotros el día 22 de junio. Nada más que esta ocasión la modalidad es entre semanas, son días martes y jueves, en horario de 6 de la tarde a 9 de la noche. Entonces, son 2 sesiones por semana que completan un módulo, y cada diplomado que ofertamos tiene una duración de 6 meses. En total son 12 módulos que compone cada diplomado, y pues la verdad es que vamos a tener estos meses bastante movidos. Este mes iniciamos, como les comentaba, el diplomado en Consejería Tanatológica y Cuidados Paliativos, el diplomado en Tanatología y el diplomado en Logoterapia en este mes de en junio, y en julio aperturamos 2 nuevos diplomados que serían las primeras generaciones que lo estaríamos dando, que es el diplomado en Inteligencia Emocional, así como el diplomado en Desarrollo Humano. El de Inteligencia Emocional inicia el 10 de julio y el de Desarrollo Humano el 31 de julio. Y en el mes de agosto también tenemos 3 inicios, 2 de ellos son nuevos temas, que estamos inaugurando la línea de filosofía, docencia, prácticas filosóficas, y el diplomado inicia el 14 de agosto, que se titula Introducción a las prácticas filosóficas, para quienes nos quieran tomar, y el 25 de agosto el diplomado en Cultura Organizacional y Ética Empresarial, y también el 7 de agosto iniciamos un nuevo grupo del diplomado en Atención y Prevención del Suicidio. Entonces estos 3 meses teníamos bastantes inicios, bastantes opciones para que quieran seguir preparándose. Y pues muchísimas gracias por habernos acompañado. También en el chat aquí les voy a dejar mi número telefónico personal, en la cual también los puedo ayudar si tienen alguna duda o necesitan algún apoyo o alguna información extra. Con mucho gusto les podemos ayudar. Y los viernes, cada viernes tenemos talleres distintos. Este próximo viernes tenemos uno sobre osteopatía, que tiene que ver con la cuestión de la respiración, por ahí si alguien está interesado. Y el siguiente, la maestra Viviana Cancino va a estar trabajando un diplomado sobre la pérdida de los papás, entonces por ahí también. Y a final de este mes, la maestra Ofelia va a estar impartiendo un taller también, en el último viernes de este mes, va a estar el viernes impartiendo un tema, también por ahí les vamos a estar compartiendo la publicidad. Cualquier duda, cualquier comentario, cualquier aportación, con mucho gusto los podemos atender. Muchas gracias a todas. Muchas gracias. A todos nuestros estudiantes. Gracias a todos. Muchas gracias. Como siempre, y un abrazo. Listo. Ahora sí, muchísimas gracias. Sí. Que tengan bonita noche. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias, Pau. Gracias. Gracias a todos. Buenas noches, maestra. Bye. Hasta luego. Adiós.